Comentarles brevemente, en mi caso soy Natalia Chacón, directora ejecutiva de la Cámara Forestal. En este momento les vamos a presentar un poco acerca del proyecto para que sea de conocimiento de todas las personas que nos acompañan y también ir desarrollando ya algunas acciones que les vamos a ir mostrando de acuerdo a los productos que nos hemos planteado. Esta presentación va a ser bastante breve porque la intención es más bien darle paso a lo que corresponde a los productos. Yo soy la coordinadora del proyecto, hay otra compañera y colega, Natalia María Matarrita, que se apoya a la coordinación, y tenemos a los consultores de Carbon Renew Service como soporte técnico para el desarrollo del proyecto. Entonces, por acá nos acompañan varios de ellos, que ya más adelante vamos a darles espacio también para que se presenten. Hablarles acerca de la Cámara, que seguimos promoviendo el desarrollo y la integración del sector forestal productivo desde el punto de vista empresarial y el desarrollo del uso de la madera. No hemos detenido las acciones que se ejecutan, sin embargo, estamos también replanteándonos algunas de las metas que hemos tenido como organización y también en representación de no solamente el sector empresarial, sino también pues, del sector de los profesionales independientes, ahí vinculándonos también con otras instancias. Importante mencionarles que el proyecto se planteó desde 2021 con un planteamiento que nos realiza Olman Serrano, quien es uno de los consultores también que participan en este proyecto. También participó él en la FAO y en otras organizaciones a nivel internacional y es quien nos plantea la posibilidad de empezar a desarrollar este proyecto en conjunto con don Ernesto Prado, quien era el presidente en 2021 en la Cámara. Se empieza a desarrollar todo lo que es la nota conceptual de lo que vamos a desarrollar como proyecto y con Fonatrifo como punto focal representante ante la ITO, empezamos ya lo que es la búsqueda de diferentes donantes para financiar el proyecto. Es así como el gobierno de Japón nos da a finales del año pasado la noticia de que ya tenemos financiamiento y que podemos arrancar con la formulación en gran detalle de lo que sería el proyecto. Ahí nuevamente nos encontramos ya con la presidencia trasladándose a don Jaime Sotela y empezamos a desarrollar ya lo que sería el proceso más de ejecución. Más adelante les vamos a ampliar un poco acerca de los temas de área de influencia del proyecto, pero acá brevemente nada más les comparto que está ubicado en dos regiones importantes para el área forestal del país, que serían la región Chorotega y la región Huetar Norte. Igualmente, es importante mencionarles que las características por las cuales se seleccionaron ha sido el trabajo que ya se ha realizado previamente por algunas organizaciones, por regentes forestales y también la experiencia que ha tenido algunas empresas en el manejo o el planteamiento del manejo del bosque secundario en el país. Igualmente, algunas están afiliadas en la Cámara, otras han sido también como parte de los acuerdos que hemos empezado a desarrollar también para la integración del sector y el desarrollo ya de estas actividades. Siempre el enfoque del proyecto va a ser para abordar desde un punto de vista de la realidad social y económica de las regiones para aumentar el valor del bosque secundario a través de los usos productivos. Igualmente, todo va en vinculación con la conservación productiva del bosque secundario, siempre pensando en que requerimos información técnica actualizada para el manejo de este ecosistema, que también se han identificado algunas condiciones habilitantes que son requeridas en este momento. Vemos cómo el sector requiere de que se aborden esas necesidades técnicas o limitaciones también burocráticas que surgen en el sector y necesitamos como Cámara también ir liderando estos procesos. Se ha también planteado que uno de los efectos del proyecto, que se busca que sea de largo plazo y no solamente para el momento en el cual se desarrolla el proyecto, podamos tener ya ese valor agregado del bosque secundario también. Igualmente, los productos que vamos a estarles mostrando a detalle a lo largo de todo el proceso del proyecto son el diagnóstico y estructura de composición de bosque secundario. Ahí el trabajo que hemos realizado es específicamente para el área. Ya más adelante, don Luis Aguilar nos va a presentar los resultados de este primer análisis, que la idea es también recibir la retroalimentación de las personas que nos acompañan. Un producto 2, que es una estrategia de la mejora de la gobernanza. Entonces, estamos haciendo una revisión del marco normativo y legal para que empecemos a plantear algunas alternativas que permitan liberar cuellos de botella digamos, afecten positivamente no solamente el bosque secundario, sino que pues podamos ver en alguna medida también beneficios para todo el ámbito del desarrollo del sector. El producto 3, productos de madera, prototipos innovadores, ya hemos arrancado también con base en un poco en los resultados que hemos visto del producto 1, el cómo podemos ir desarrollando
nuevos productos, cuáles son las características de las maderas que tenemos en bosque secundario y cómo podemos llevarlo ya a un diseño y prototipos en general y lineamientos para la formulación de una estrategia de mercado. En esto ya estamos trabajando de manera conjunta en una hoja de ruta con Procomer y en paralelo también una hoja de ruta con el MAKE. Entonces esto es importante porque si bien el proyecto tiene una duración de inicialmente 12 meses, pero ya está en punto de 8, la intención es que los productos que queden como resultado puedan tener sostenibilidad en el tiempo y una vez que acabe el proyecto se siga desarrollando por medio de la Cámara los diferentes proyectos alternativos que surjan, tanto en el área comercial como en el área técnica y también pues ir llevándole el seguimiento al tema de gobernanza. Igual, hay algunos resultados que se han planteado, como es el incremento del valor del bosque secundario desde el punto de vista de los ingresos que requieren los pequeños productores y también la mejora de los medios de vida locales. Esto mediante el desarrollo de nuevos productos, identificación de nicho de mercado, participación de mujeres y jóvenes. Importante en las regiones se ha hablado mucho, ahora que realizábamos la semana pasada algunos talleres del tema del relevo generacional. Esto porque ya algunas industrias no tendrían relevo, algunas también predios que son hoy entornos forestales, posiblemente por el relevo generacional de las familias no lo vayan a tener a futuro, entonces es algo importante a considerar y que ha pasado también en otros sectores como lo es el agro. Mejora de la economía local, por eso también a este tipo de sesiones hemos invitado a los gobiernos locales y también al INDER, MEIC y otras instancias, y también a las hojas de ruta que antes mencionaba, se vincula el tema de que el MISID, mediante también algunas estrategias nacionales, puede impulsar el sector y cerrar un poco la brecha tecnológica que tenemos en el sector industria. Igualmente, con el tema de diseños y prototipos, la idea es que queden estos disponibles y de libre acceso para que se puedan reducir tiempos, costos y procesos y tener nuevos nichos de mercado en el país. Entonces, esa es un poco la línea que se quiere seguir con el proyecto. Hemos realizado, como les mencionaba, ya talleres que fueron en las regiones como tal, en Nicoya y en Ciudad Quesada, con otros aliados que nos han apoyado en el proceso. Y esta sería como la hoja de ruta en la cual esperamos también que ustedes puedan acompañarnos no solamente en esta actividad, sino que también a validar diferentes procesos. El lanzamiento técnico fue en junio, ahora tenemos los talleres de empoderamiento de actores relevantes de bosque secundario. Con esto también queremos que ustedes sean parte de esa selección de especies y que también puedan ayudarnos en esta validación, no solamente porque sean actores del sector, sino porque también son los que viven el día a día en el campo las experiencias del uso de este tipo de maderas y que podemos también trasladarlo a otras escalas. El producto 2, que también nos lleva a identificación de barreras técnicas y legales. En ese aspecto vamos a tener también algunos focus group que van a ser liderados por otro de los consultores y vamos a tener esas propuestas de mejora que posteriormente van a llevarse a una validación institucional y la idea es que esto pueda permitir una hoja de ruta que en el corto plazo se pueda implementar o que nos permita tener diferentes planteamientos técnicos que ya puedan ser ejecutados por las diferentes instancias del sector forestal. Igual en paralelo van planes de capacitación y en el producto 3, que ya es en los temas más de diseño, vamos a tener un concurso de diseño de productos prototipado con aliados clave, ya tenemos algunas empresas vinculadas, prospecciones de mercado, validación de mercado y como les decía, las dos hojas de ruta con Procomer y el MEI. Todo el proceso va a ser participativo, entonces es importante el tema de estar siempre divulgando en las regiones, en el área de influencia, que los agentes profesionales forestales y demás se puedan vincular al proceso para que también podamos tener pues toda esa experiencia sistematizada. Eso sería por mi parte, es un breve resumen del proyecto que lidera en este momento la Cámara, pero que la intención es que sea, como les mencionaba, un proceso participativo y les agradecemos por la participación en el taller. De momento, también me permito darle la palabra a uno de nuestros consultores, don Luis Aguilar, quien nos va a estar presentando también ya en detalle lo que sería el producto número 1 y él también le invito a tal vez presentarse brevemente para aquellos colegas que de momento no le conozcan. Don Luis, me parece que no tiene el Sí, micrófono encendido, ahora sí. listo. Sí, buenas tardes. Espero que nos estén escuchando bien, que está empezando aquí a llover un poquito fuerte.
Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, creo que casi que a la mayoría de los asistentes creo que nos conocemos. Soy consultor de CRS. Eh, He estado trabajando más de 25 años en el sector forestal y tengo a cargo en este momento la parte de análisis silvicultural de parcelas de bosque secundario. Les estoy presentando ahora acá, un momentito. Listo. Eh, para las actividades que se han planteado para el producto 1. Se planteó el análisis de parcelas de bosque secundario, específicamente, inicialmente se había planteado para las parcelas de RED, que se habían establecido para bosque secundario. Estas parcelas estaban distribuidas en todo el país. De ahí tuvimos que extraer una parte de estas parcelas, que lo vamos a presentar en las siguientes láminas. Con esa información hacemos un cálculo de índice de importancia para ver cuáles son las especies más representativas, más abundantes o más dominantes en el área de estudio. Hacemos también hacemos un análisis geográfico del bosque secundario, que ahorita se lo vamos a presentar. Y como producto de este taller y de los talleres que se han estado llevando a cabo en estos días, esperamos obtener una retroalimentación por parte de ustedes de una lista de especies que le vamos a estar planteando al final de esta presentación. Como, vamos a ver acá, como Natalia les mostraba anteriormente, el área del proyecto se concentra en el sector norte del país, específicamente en la península de Nicoya, zona norte de Guanacaste, sector de Upala, zona norte de Costa Rica, donde San Carlos, Upala, y el cantón de Sarapiquí, que sería el límite del área de estudio. Aquí les muestro, un momentito, sí se ve la barra, perdón, se ve una barra, ¿verdad?, en la presentación. Okay, no, perfecto. Aquí les muestro la ubicación de las parcelas que se han utilizado para hacer el análisis silvicultural de bosque secundario. Como les decía, se había planteado inicialmente utilizar una red de 105 parcelas que había establecido RED en el año 2019. Sin embargo, al ubicarlas en la zona de interés, solo pudimos localizar 51 parcelas que correspondían a esta área. Se le solicitó al SINAC colaboración con las parcelas que se han establecido en el Inventario Nacional Forestal 2013. De ahí 42 parcelas fueron útiles para ser utilizadas dentro del área de estudio. Además, notamos que habían vacíos de información, aún con información del SINAC y de Codeforza, de SINAC y de RED, en un área en la zona norte, específicamente en el sector de Cutris, Pocosol, y también vacíos en el sector de Sarapiquí. Estos vacíos se han llenado con información de planes de manejo que ejecutó Codeforza en la zona norte. CATE nos está colaborando con parcelas permanentes en el sector de Sarapiquí. No estoy incluyendo en esta presentación la información del CATE porque la acabamos de recibir. La idea es ver si podemos extraer de ahí información útil para estratificar el análisis de estas parcelas. Les muestro, por ejemplo, a continuación, una estratificación que estamos haciendo del área de interés basados en la ubicación de las parcelas y en una zonificación forestal también que se había hecho para el SINAC en el año 2019. Este trabajo se hizo con Codeforza, se establecieron 52 zonas forestales en el país y para este trabajo estamos estratificando tres sectores. Estamos identificando el Pacífico Norte, estamos ubicando el sector de Upala y la zona norte, y estamos generando una subzona norte donde se ubican las parcelas de Codeforza.
Básicamente esta estratificación también nos funciona debido a que a que el inventario o los datos que provienen de Codeforza vienen de un inventario de media cadena, que es diferente al diseño de las parcelas que fueron establecidas con el Inventario Nacional Forestal y con RED, que eran parcelas de 20 por 50 metros, parcelas de 1000 metros cuadrados. Para las parcelas de red que se montaron posteriormente al Inventario Nacional Forestal, respetaron el protocolo del Inventario Nacional Forestal, por eso es que se pueden utilizar de forma conjunta. La información de Codeforza es, como digo, de media cadena, por lo tanto la estratificación nos sirve también para poder hacer un análisis por separado. Y el tema del CACI son parcelas permanentes de 1 hectárea, 3 parcelas permanentes de 1 hectárea ubicadas en un sector de Sarapiquí. Entonces estamos ahorita evaluándolas también por separado y probablemente generemos otro subsector en la zona de Sarapiquí. Por lo que corresponde con el análisis geográfico del bosque secundario, aquí estamos utilizando información generada por el programa RED. RED cuenta no con un mapa, sino con una serie de un análisis geográfico que corresponde a una serie de tiempo desde el año 86 hasta el año 2021, lo que permite fechar los bosques. Por ejemplo, tenemos una imagen procesada en el año 2015, por ejemplo, porque hay un píxel que no es bosque, lo encontramos posteriormente en el 2017 como bosque. Podemos indicar que ese bosque podría tener una edad de 2 años, por ejemplo, un píxel correspondiente a bosque secundario. Según la definición de bosque secundario, este proviene de un uso que no fue bosque anteriormente. Ok, entonces esta herramienta de RED nos permite fechar los bosques. Importante, no estamos recomendando esta herramienta para hacer una comprobación de campo, ¿verdad? Para no cometer el mismo error de que se cometió con la imagen de uso con la FIFO 2000, porque al final no fueron diseñados con esa finalidad, pero sí nos permite generar información para generar política pública, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos muchas categorías de edad dentro de RED. Es una serie que contiene más de 10 imágenes de tiempos y estamos agrupándolas entre grupos. Podemos identificar cuál bosque secundario apareció antes de 1991, cuáles del 92 al 2007 y cuáles son más recientes entre el 2008 y el 2021. Podemos cuantificar estas áreas. Aquí lo tenemos en este cuadro, lo tenemos por cada uno de los estratos. Por ejemplo, para el bosque secundario antes de 1991, tenemos identificados 199,000 hectáreas. De 418,424 hectáreas que se identifican como bosques que anteriormente presentaban otro uso. ¿Ok? Tenemos que bosques del año 92 al 2007, 105,000 hectáreas, y bosques más recientes, 113,000 hectáreas. ¿Ok? Entonces son datos importantes para generar política pública, como les digo, no necesariamente como una herramienta de verificación en campo. De igual manera, hacemos un análisis de tamaños de bosques, ¿verdad? Ya sabemos que el tema de bosques secundarios prácticamente es una nube de puntos que se encuentran en el país que al final van a contabilizar área. ¿Ok? Entonces aquí hacemos una clasificación también de polígonos que van de 0 a 1 hectárea. Aquí disculpen que faltó completar esta parte de la simbología. Tenemos áreas que van de 1 a 2 hectáreas, la categoría 3 de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 30. Aquí, digamos, estamos identificando un área o tratando de identificar un área que también esperaríamos retroalimentación por parte de ustedes. Así como anteriormente hablamos de categorías de edad, aquí les hablamos de categoría de área.
como propuestas que hacemos ahora, pero que esperamos retroalimentación por parte de ustedes sobre estas áreas, ¿va? Para considerar entonces áreas, generar políticas, generar propuestas técnicas para áreas menores, en este caso a 30 hectáreas, y áreas mayores a 30 hectáreas, ¿verdad? Sabiendo el tema de costos, de la tramitología, y ver de qué manera se puede bajar el costo de estos. Viéndolo numéricamente, aquí podemos ver que bloques menores a 30 hectáreas corresponden 211.000 hectáreas, ¿ok? De las 418.000 que habíamos visto antes. Bloques mayores a 30 hectáreas, 206.000 hectáreas, ¿ok? Si vemos la cantidad de polígonos, resulta que las 211.000 hectáreas están representadas en 318.000 polígonos distribuidas en esa zona de interés. Y arriba de 30 hectáreas son solamente 1.558 polígonos. Cuando sacamos el promedio, veremos entonces que menores a 30 hectáreas el promedio es apenas de 0.7 hectáreas. ¿Ok? Y mayores a 30 hectáreas, 132.8 hectáreas. Entonces, para que consideremos el tema de costos, ¿verdad? Cuando hacemos una propuesta, por ejemplo, de manejo de bosques. ¿Ok? Listo. Acá. También aquí consideramos áreas que tienen limitaciones dentro del área de interés. Tenemos 949 hectáreas en territorios indígenas, ¿verdad? Que al final tienen alguna limitación en la parte de aprovechamiento de árboles, pero que sin embargo, ahí ya nos han hecho la recomendación de que deberíamos también considerar el uso que estas poblaciones podrían estar haciendo de algunas especies forestales de bosques secundarios. Tenemos 31.000 hectáreas de las 418.000 hectáreas de bosques secundarios ubicadas en parques nacionales, por supuesto prohibida la corta de árboles en estos sectores, y además 35.000 hectáreas en otras áreas silvestres protegidas con restricciones que deberían ser analizadas posteriormente para también ver los costos de la legalidad o la tramitología de estos planes de manejo. Ok, otro producto entonces que les mencionábamos que está en este producto 1 es una identificación inicialmente o priorización de especies. Se había planteado en la propuesta inicial hacerlo con un IBI, un índice de valor de importancia, y aquí estamos haciendo también una propuesta, una modificación de solamente usar un índice de abundancia-dominancia, no considerar la frecuencia porque tenemos pocas parcelas y el valor de la frecuencia nos altera mucho el valor del IBI. En este caso vemos en color verde las 10 primeras especies o el valor más alto según IBI. En amarillo, el segundo grupo, digamos de 10 a 20 en su posición según el IBI, pero están ordenadas, como están acá, están ordenadas según el índice de abundancia-dominancia. Entonces, por ejemplo, Guasón mongifolia en Pacífico Norte representa un 21.9% del índice de abundancia-dominancia. Tenemos una segunda especie, Cocospermum vitifolium, 11.2, Cordia 9.5, Pulsera 8.9. Esta es una lista muy larga, tenemos 4 estratos, podríamos tener 5, y la idea acá es poder hacer una priorización de estas especies. Estamos tratando de hacer una lista más corta, pero importantísimo si podemos obtener retroalimentación por parte de ustedes de algunas de estas especies donde con la que ustedes tal vez cuenten con información que podamos considerar además de estos índices. Ok, así como lo tenemos para el Pacífico Norte, también lo tenemos para Upala. Aquí las especies dominantes nos apareció guayaba, por ejemplo, ingas, enteroloides y pucarpo, guanacaste. También son especies indicadoras que realmente estos bosques provienen de otro uso, ¿verdad? Habría que considerar algunas especies de estas, a ver si se pueden incluir dentro de las especies finales del proyecto, pero igual la retroalimentación por parte de ustedes es importante para hacer esta
esta selección de especies. Ya cuando llegamos a la zona norte, ya vamos encontrando la dominancia de Pentacreta macroroa, y probablemente otras especies que son especies, árboles, ¿verdad? Que han quedado remanentes, probablemente del cambio de uso del suelo que se ha dado anteriormente, ¿verdad? Y que ahora ya vienen como, se presenta como bosques secundarios. En el estrato zona norte B, eso es lo que corresponde a los datos de de los bloques que Codeforza ha elaborado planes de manejo. ¿Ok? Entonces aquí también encontramos Pentacreta como una especie abundante, pero ya encontramos, por ejemplo, el tamarino, Diana guianense, Cordia cimosa, Proto, Inga sp en general, como las especies más importantes. Voy a adelantar aquí un poquito más con respecto a los que se están analizando en el producto 2. Esto es una propuesta que vamos a estar planteando y que probablemente también esperamos retroalimentación por parte de ustedes para hacer una modificación, si fuera el caso, de 4 áreas, de 4 sectores, donde vimos una concentración de bosque secundario, una abundancia de parcelas para analizar silviculturalmente una región más pequeña, ¿verdad? Y estamos por montar acá una capa de industrias también para valorar el potencial para un clúster en estos sectores. Entonces, por ahora estamos identificando 4 áreas en la península de Nicoya, en el Pacífico Norte, en el sector de Upala y en el sector de Cutis de San Carlos. ¿Ok? Esto es importante porque también queremos presentar un enfoque de paisaje productivo. No solamente es un tema de concentrarnos y apuntar solamente al bosque secundario, sino que tenemos que integrar además bosque maduro, bosque secundario, bosque maduro como planes de manejo, como cultivos que se presentan en las diferentes zonas y pastizales, y hacer una propuesta más integral del manejo, por ejemplo, de fincas, de propiedades, de sectores, ¿verdad? De nuevo, pensando en un tema de costos, de administración de costos, de distribución de costos en las actividades productivas que se realizan en la zona. Entonces, por ejemplo, verán que en los cuatro bloques que hemos estado seleccionando, por ejemplo, en la península de Nicoya, casi que el 80% del área es bosque, un 50% bosque secundario, un 30% bosque maduro, tenemos pastizales y otros usos. En el Pacífico Norte, que sería un área que estamos proponiendo cercano al Parque Nacional Guanacaste, el 50% es área de bosque, entre bosque secundario, bosque primario y pastizales. En el sector de Upala siempre tenemos un 50%, sí, no la mayoría, un 40% bosque secundario, un 10% bosque primario. Aquí tenemos cultivos, pastizales, otros usos, y en el sector de cultes se mantiene igual, un 50% de bosque secundario y bosque primario. Si vemos cada uno de estos sectores, entonces también ahí hacemos un análisis de especies, ya ahora solo con las parcelas que están contenidas en cada uno de estos áreas o bloques. Parece que se nos perdió la conexión de Don Luis. Vamos a consultarlo. Sí.
Efectivamente, ya casi se reintegra don Luis. Nada más permítanos un momento. Vamos a dar nada más algunos minutos para que ya se vuelvan a conectar. Este problema. Hola, hola, disculpe, se nos fue la por rayo. Ya volvió. Ya Okay. con la presentación. Ok, perfecto. Ya estamos de vuelta. Buenas. Luis, tienes el micrófono apagado. No te escuchamos. Listo. Ahí disculpen. Les decía que, bueno, ya estábamos terminando la presentación, nada más les iba aquí a presentar la lista de especies, que en algunos casos, por ejemplo, para el Pacífico Norte, son consistentes en su mayoría de especies entre todo el área del Pacífico Norte y los dos sectores seleccionados. En el sector de Upala, sí, en el sector de Upala cambia significativamente la composición de especies cuando vemos un sector más pequeño en relación a todo el sector de Upala y Huatusco. Y en el sector de la zona norte B, sí se mantienen también consistentemente las especies, ¿verdad? Eso sería por ahora. Y más bien ahora empezamos con el tema de las preguntas. Ok, ¿me escuchan ahí bien? Para hacer una prueba. ¿A ti me escuchan? Sí, ahí les escuchamos bien. Ok, en todo caso vamos a tratar de eliminar el eco. Primero que todo, es todo un placer ver a tantas, digamos, no caras conocidas, pero sí nombres conocidos en estos momentos, y creo que es un tema importantísimo el que estamos abordando. Un tema que no solamente tiene que ver con con los sectores industriales, de campo, sino también académico de investigación. Y queríamos un poco tener una conversación con todos ustedes en términos primero de los comentarios, de los aportes, de las preguntas que puedan existir ante este potencial forestal de casi 1.000.000 de hectáreas, 900 ¿cuántos? 970.000 hectáreas de bosques secundarios identificados en un país pequeño como es Costa Rica, y que además es algo que se repite, como muchos de ustedes lo saben, en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, el hecho de poder encontrar alternativas para que estos bosques secundarios se conserven productivamente, que es una palabra importante aquí, va a ser va a ser no solamente clave para el país, sino para Latinoamérica. Entonces queremos hablar este espacio para no hablar tanto, para los comentarios, las preguntas, los aportes de ustedes. Así es que somos todo oídos, y esto nos va a ayudar mucho porque estamos empezando el trabajo. Ya hicimos, como bien Luis lo indicó, un análisis en 4 bloques. Hicimos una definición de sitios, utilizamos información de parcelas permanentes, ¿verdad, Luis? Temporales, disculpen, temporales, de Codeforza, del proyecto RED, de CATIE y el Inventario Nacional Forestal, que lo que estamos haciendo es sistematizando toda esta información, y son los cuadros que Luis en este momento estaba presentando, en los cuales en algunos casos, como en la zona norte, estamos viendo que hay 4 o 5 especies que representan incluso más del 70% de la cantidad de especies que podemos encontrar dentro de un bosque secundario. Entonces, para tratar de ir definiendo cuáles son las acciones que deberíamos de priorizar en estos bosques, tenemos que hacerlo lo más simples posibles. Pero igual,
Queremos escucharlos a ustedes, así es que abrimos el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, nada más levanta la mano. Si tiene problemas para levantar la mano, pues entra en estos momentos y aquí estaríamos escuchándolos. ¿Alguien que quiera empezar? Hola. Ahí está, Hola. don William. ¿Cómo Hola, estás? hola, un gusto. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando, creo que... Oh, no, yo soy el que estoy escuchando. Vas a poner un poquito el... Mira, Ok, ahora sí. es una curiosidad sobre los colores que puso Luis, compañero, en la base de datos. ¿Qué categorización o qué significa? Tengo después otros comentarios que son como podrían ser aportes, pero básicamente iniciar esa pregunta y tengo varias ideas que podrían incorporarse para tal vez o valorarse para el análisis de esas especies. Genial. Entonces, vea, Luis, las voy a, o nos dice los colores y después le paso una lista de las ideas. está bien. No, nos dice y después usted nos indica los comentarios que los vamos a anotar. O sea, aquí lo que queremos es capturar toda la experiencia de ustedes. Luis, ¿los colores? Sí, inicialmente nos habían solicitado hacer la priorización con el índice de valor de importancia. Entonces, el color verde corresponde a las primeras 10 especies en un índice de valor de importancia. En amarillo, de las especies del número 10 al número 20. ¿Ok? Ahí acortamos la lista. O sea, las listas son más amplias que esas 20 especies. Sin embargo, analizando que la frecuencia, el componente de frecuencia dentro del IBI era un valor muy alto, ahí nos alteraba la información, entonces decidimos usar un índice de abundancia-dominancia. ¿Ok? Y ordenamos las especies por ese otro índice, para también ver, según ese número, ese orden numérico, ese orden de mayor a menor, en relación al verde de las primeras 10 especies, un IBI, y en amarillo el segundo grupo de especies. Ok. William, si querés nos comentar, bueno, primero que todo, si estás satisfecho con la respuesta, pero también nos interesa mucho que nos hagas una lista de tus aportes. Luego le daríamos la palabra a Cintia y a Johnny que han levantado la mano. Adelante, William. Ok, vea, muchas gracias, don Luis, está bien. Vea, la primera idea que se me ocurre es que quiero meter el valor de densidad de la madera a las especies, porque eso nos permite saber ir a otro tema que se llama la trabajabilidad y la características y las bellezas, qué sé yo, características de la madera. Ahí tengo un artículo muy bonito donde clasificaron las maderas tropicales en Brasil por clases de densidad. No sé si existen datos de crecimiento de esas parcelas, pero se les podría poner un incremento medio anual previendo, digamos, si usted invierte por tipo de suelo, cómo anda esas especies por ecosistemas. Después, hay otro índice, porque, bueno, el componente aquí es más que todo seguramente maderable, me imagino, pero hay un índice etnobotánico que se llama índice de valor de uso de las especies o índice de importancia de uso, porque se puede desde esa visión también incorporar ese otro índice. Por ejemplo, el Brosimon alicastrum puede ser que quede en la posición 50, pero funcionalmente esa especie podría ser más valiosa que otra especie que esté en el IBI en las primeras 10 posiciones, porque es una especie que le da de comer a la fauna y además genera 30 productos alimenticios y además es forraje para el ganado. Entonces, el índice de importancia de uso de las especies sería muy interesante, sería porque se le puede dar un enfoque productivo y también un enfoque funcional a la restauración. Y también el otro tema, tasas de mortalidad y reclutamiento de esas especies, pensando en diferentes tipos de manejo que se puedan desarrollar en los diferentes bosques. El otro tema resulta ser que en el país, en la zona rural, existen ya historias de personas, hay que hacer como una encuesta o un formulario para recabar relatos sobre usos de esas especies. Por ejemplo, un árbol cae, alguien hizo una mesa, o hizo una artesanía, y eso está ahí, ponerle foto y coordenadas, qué sé yo, y recuperar esa información que no está documentada, que yo sí sé. Por ejemplo, en el grupo mismo Costa Rica Forestal
Hay personas que a veces preguntan sobre uso, mira, encontraron un árbol de carne asada, ¿cómo es esta madera? Que ya hay relatos muy valiosos que no están documentados, que yo creo que sería interesante recuperarlos. Y ese serían, y tal vez meterlo grupo ecológico. Ahí serían mis aportes. Muchas gracias. Muy bien, William, genial. O sea, prácticamente porque hemos estado, como te indicaba, ya capturando aportes en los 3 talleres anteriores que hemos tenido, y este es uno que creemos que vamos a tener una información riquísima para considerar dentro del proceso. Aclararte que no estamos pensando solo en madera, y ustedes también lo indicó como uno de los criterios de selección para las especies, y está muy claro que no es solamente pensar en que esa de las 10 más abundantes, pero pueden haber otras características como las que usted indicó que las vamos a considerar. Más vemos madera, vemos subproductos y también servicios ecosistémicos. Entonces tenemos una lista interesantísima. Cintia, Johnny, Brian y Álvaro. Cintia, adelante. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gustavo, y saludos a todos, a la Cámara, especialmente por esta iniciativa. Igual, dentro de la figura de paisaje productivo que hablaba Luis, me pareció bastante importante lo que él hablaba de las actividades, ¿verdad?, productivas también en relación con el bosque secundario. Siempre viendo el bosque secundario, digamos, como parte del mismo territorio, sería importante, me parece, como consideración, ver las relaciones ahí mediante una especie de matriz, no sé si sería importante, por ejemplo, bosque secundario versus agua, bosque secundario ganadería. Luis mencionaba el bosque secundario cultivos y bosque maduro, que eso obviamente de manera tal que se visualice, digamos, la importancia del bosque secundario dentro de cada una de estas otras actividades, ¿verdad? Inclusive, ¿por qué no bosque secundario versus poblaciones, versus gente, versus... Esa es como una de mis recomendaciones. Cuantificar... Para que no se nos pierda, es una relación lógica en Exacto. donde el bosque secundario tiene una articulación por medio de una matriz con estas actividades. Okay. Exactamente. Y Perfecto. viendo, digamos, dentro de las cuantificaciones de los beneficios del bosque secundario, obviamente con productos, con subproductos, pero también lo que podría estar generando, digamos, en cuanto a servicios ecosistémicos, que ya lo mencionaba usted, Gustavo, que lo han tomado en consideración, pero por ejemplo, infiltración del agua, cuánto infiltra el agua, cuánto vale mantener la biodiversidad, cuánto, por qué no ver cuánto se genera en cuanto a la parte recreativa de los bosques secundarios, ese tipo de recomendación o de consideración, ¿verdad? Y no sé si en este caso a los compañeros, viendo, digamos, el problema que ha sido cuando hablamos de bosques, si en el caso de bosque secundario, la palabra como tal, bosque, que nos lleve a una interpretación, ¿verdad?, de los procedimientos para el bosque maduro, podrá haber también dentro de la misma propuesta el por qué no referirnos a bosque secundario como una restauración forestal. Esto, digamos, lo comento porque siendo esta referencia, ¿verdad?, menos problemática, podría manejarse mejor para establecer los procedimientos al respecto. Y esto lo comento porque Natalia hablaba que dentro del producto 2 está la estrategia para mejorar la gobernanza de la gestión sostenible de los bosques secundarios. Entonces, tal vez alguna recomendación, si en algún momento podríamos, ¿por qué no ir viendo el tema de restauración forestal a nuestros bosques secundarios y no que lo encasillen dentro del tema de bosque como tal, ¿verdad? O bosque maduro. De momento, esas serían como algunas de las apreciaciones. Y no sé si en algún momento ustedes han visualizado el por qué no darle algún distintivo o personalizar un poco los bosques secundarios. No sé, diferenciarlo del bosque maduro sería también una recomendación, una iniciativa también interesante, ver cómo podemos ir diferenciando los bosques secundarios. Muchísimas gracias, y de hecho incluso va ahora Johnny va a participar, pero Johnny estuvo en la otra reunión, y parte de la reunión que estuvimos en San Carlos, un elemento que se analizó, segundo producto, pero ya lo hemos ido trabajando, es gobernanza, y el problema es que nos encasillen. El bosque secundario
dentro del bosque maduro y por lo tanto los procedimientos sean similares. Exactamente. Tu recomendación es que se plantee como un proceso de restauración forestal, obviando, digamos, esa palabra bosque para evitar un poco esa, digamos, connotación y que hasta cierto modo, conociendo cómo es el sector, nos empiecen a poner una serie de trabas. Sí. Y la tercera es que si tenemos una distinción, me imagino que es algo así como el oso de incendios que podría ser muy publicitado y nos podría dar una diferenciación del bosque secundario. Muchísimas gracias, Así es. Cintia. Con gusto. Johnny, gracias. Johnny, adelante. Bueno, alegre, Gustavo, verlo. Estaba preocupado porque el lunes lo vi en la Asamblea Legislativa golpeando esos vidrios y ya lo sacaron. Todos me dieron ahí. Lo que pasa es que me puse un poquito a dieta. Seguro don Jorge interpuso sus oficios y te sacó de ahí, de te habían llevado. ¿Eh? Fue el que me salvó. Ah, bueno. Tengo dos observaciones. Una observación. Este es un proyecto que le quedan 8 meses, de lo que entiendo. ¿Eh? No Así está es. de lo que pidió, a veces no me ubico yo, Morales, y si no veo las caras no me ubico bien. Y Cintia Madrid, me parece que no está dentro de los objetivos en su planteamiento. A mí me preocupa que comienzan a pedirle, digamos, nosotros en el 2020 y 2021 presentamos 15 planes de manejo de bosques secundarios con un proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo Verde. Y ya está definido en los principios, criterios, indicadores de sostenibilidad, qué son los datos que hay que tomar, ¿no? Probablemente, bueno, ya yo no estoy trabajando en Codeforza, pero los colegas de Codeforza van a seguir trabajando. Y entonces me preocupa pedirle muchas cosas a una situación de estas que no es muy rentable, que son, ahí difiero también con Gustavo, con usted habla de 970,000 hectáreas de bosques secundarios. Déjeme decirle que ese dato no es cierto. 105,000 hectáreas fuera de áreas silvestres protegidas habían y 45,000 da 160,000 hectáreas para bosque secundario. Y recorrimos desde el río San Carlos, los que conocen acá, a rumbo a los Chiles, y nos costó encontrar 500 hectáreas y algunas también eran una mezcla entre bosque muy degradado, ¿eh? Clasificado como bosque secundario, pero bosque secundario lo que hay son parchecitos muy pequeños de 4, 5, 6 hectáreas y hoy muy probablemente son piña. Y Johnny, solo una preguntita ahí, porque estamos en una conversación. ¿Eso es zona norte de todo el país? No, zona norte. Te estoy hablando, okay. Nosotros hicimos un trabajo para el clúster, determinamos cuánta área de bosque primario y bosque secundario habían, hay alrededor de 150,000 hectáreas, 150,000. Dice que desde Ciudad Quesada hasta los Chiles, agarrando hasta Zarapiquí y hasta Opala, hay alrededor de 150,000 hectáreas. ¿Le puedo enviar esos mapas que tenemos ahí? No, sería genial. Para terminar, dale. Entonces, nos costó. Es que creo que hay algunos problemas con esos mapas. Nosotros determinamos que eran bosques secundarios y cuando llegamos a presentarlos al MINADE nos dijeron que eran bosques degradados. Y no dejaban de tener razón. Había una mezcla. En ese bosque encontramos unos parchecitos pequeños de bosques secundarios dominados por botarrama y cebo principalmente, y el resto eran algunos relictos de bosques degradados, muy degradados, y entonces hay que tener cuidado cuando... yo sí soy un crítico de esas 970,000 hectáreas, no existen, y porque ya las recorrimos desde el río, ahí cuando uno llega a Muelle, pasa desde el río, ahí donde cruza el río 1, hasta los Chiles, nos costó conseguir 500 hectáreas y al final ahorita está callado. El cambio. Listo, ya, Johnny, ok, vamos a ver, dos cosas ahí, tal vez si nos estás escuchando. La primera es que vamos a revisarlo, porque la idea aquí, bueno, Luis, ¿qué fueron? ¿Imágenes satélites o cuáles son esos datos? Diferentes, porque Johnny estaba basándose en el mapa SINAC. Nosotros tenemos el bosque. Dale, bro. Sí, Johnny, bueno, nosotros estamos usando los bosques de red y estos son los bosques de SINAC. El mapa SINAC, pero sin embargo, toda la razón que usted tiene, que
y no vamos a encontrar un bloque de bosque secundario, porque eso fue cuando expusimos acá los cuadros diarios y la problemática cuando decimos, bueno, hacemos un corte de 30 hectáreas y nos sale en promedio 0.7 hectáreas, cuando estamos cargas no va a encontrar. Pero también planteamos el tema de que todo al final tenemos que verlo como un manejo integral. O sea, cuando llegamos a una finca tenemos que hacer manejo forestal de la finca, ¿verdad? No solamente bosque secundario, no bosque primario, sino el manejo integral, ¿verdad? De la misma. Claro, pero la pregunta es, tenemos los 970, las 970 hectáreas de bosque secundario. Y la otra, porque aquí la otra vez es una conversación. Aquí no vamos a defender ningún punto porque son al contrario, lo que queremos es afinar el lápiz. Eso es a nivel nacional y Johnny, vos decías que a nivel de San Carlos andan como en 105,000, así es para interpretar. Te paso los planos, o sea, pero la verdad es que eso es lo que dicen los planos y las imágenes de satélite. Pero cuando usted va al campo, algo que te dice que es bosque secundario, llegas y no te das cuenta de que no es bosque secundario. ¿Cómo está en la definición? ¿Cómo está en la definición? La observación que nos haces es, pónganle en atención y revisen la cantidad de bosque secundario. Eso es parte de un comentario que estás haciendo y eso es parte de lo que vamos a ver. Y la otra que también es un elemento muy importante es el hecho de cómo estamos identificando esos bosques secundarios, porque sí, la degradación puede darse y puede llegarse a confundir con bosque secundario. Lo que hicimos, y bueno, Luis tal vez me puede ver cuáles eran áreas que estaban desprovistas de bosque y que luego fueron bosque, o sea, para evitar ese problema. Pero el copiado, vamos a, sí, con imágenes, que es, digamos, lo que tenemos a mano, y con las parcelas. Sí, Gustavo, pero también... yo lo que quiero aclarar es que, digamos, nosotros hicimos ese ejercicio ya el 19, 21 y 22, ¿ah? Y en el 19 y 21 comenzamos bueno, yo no, el compañero Gilbert, que ahora es el director ejecutivo de Codeforza, ese hombre recorrió para arriba y para abajo toda esa línea que hay ahí rumbo a los chiles, 20 kilómetros o 30 kilómetros a cada lado, y costó realmente conseguir los bosques secundarios. Correcto. Sí, no, es una advertencia, tener cuidado. No, genial, eso, y ahorita todo, dale. Sí, no, de acuerdo completamente, y por eso también ahí cuando estaba haciendo la presentación les dije que si la información proviene de esas imágenes, de esos mapas, es para generar política pública, pero no sirven para hacer evaluación de campo. O sea, no vamos a encontrar esos píxeles, ¿verdad? O sea, no están diseñados para eso. Entonces, no cometer el error, por ejemplo, que se cometió con el mapa de uso 2000 de FONAFIFO, ¿ah? Que dicen que eso es bosque o no bosque según esa imagen, pero eso nunca fue hecho para eso. Entonces, nos sirve para generar política pública, o sea, conocer que sí, que hay una problemática de que mucha área están en áreas muy pequeñas y que no lo vamos a poder encontrar, ¿verdad? Que nos identifican áreas más grandes que hay que verificar en el campo, ¿verdad? Claro. Pero no necesariamente los mapas que estamos usando nos van a servir para evaluar campo. Claro, pero entonces sí tiene mucho peso lo que Johnny en este momento está indicando, porque si es así, una de las cosas que podríamos, Johnny, estar afinando es, a partir de esa primera interpretación que hicieron sobre imágenes satélites y lo que en el campo resultó, podríamos sacar una incertidumbre. Eso podría ser algo interesante para... No, tampoco. Muy alta. Bueno, en todo caso, la observación de Johnny queda muy fuerte para el equipo para poder afinar esos datos y no meter la pata diciendo que tenemos tantas hectáreas de bosque secundario. Son estadísticas nacionales. Claro. Para generar política pública. Claro, pero no para evaluación de campo. Pero puedes generar política pública, pero decisiones de productividad también se van a ir en términos de hectáreas. Estamos en una conversación, ¿verdad? Pero Dale Johnny, chance al profesor. Sí, démosle chance, pero nada más estamos tomando eso para copiar. Adelante, Brian, qué gusto saber de usted. Un abrazote. Gracias. Igual un abrazote desde Turrialba. Estaba empezando a llover, pero creo que no va a seguir. Gracias por la oportunidad de participar en este evento con ustedes. Tengo algunos comentarios sobre puntos que mencionaron durante la presentación, que es súper interesante. Algo que yo he visto en estudios
por ejemplo, desde la Amazonía brasileña y también estudios desde el Pacífico Sur, aquí en Costa Rica, es que los bosques secundarios aparecen en las imágenes de sensores remotos y luego se pierden. O sea que podemos, creo que verificar, hay un componente de deforestación, un componente de pérdida de cobertura forestal que se ve a través de deforestación en bosques secundarios. Entonces, hubo un estudio por un estudiante estadounidense, Leighton Reed, que tiene que haber visto que él analizó la pérdida de bosques secundarios en el Pacífico Sur. Me pregunto si han observado eso en los datos que están analizando en este momento. El colega Johnny menciona que hay partes del bosque secundario que se van y ahora son piña. ¿Cuán importante es este fenómeno? Que el bosque secundario, por diferentes razones, no está siendo, por decirlo así, tan respetado como el bosque primario. Y si hay una tendencia hacia mayor probabilidad de perder cobertura de bosque secundario, ese es el punto. O ese es uno. Ok, uno, vamos a ver. Héctor. Así, buenas tardes. Saludos, Brian. Hay que referir lo siguiente. Es el resultado de un estudio, de una serie de análisis de cobertura desde 1986 hasta el 2021. Sí. Es geoespacial. Y básicamente se hizo para fines de determinar el carbono. Esos son los datos, digamos, más oficiales que hay. El dato del 2021, ahorita no me acuerdo del periodo, pero usted tiene toda la razón, se reporta una ganancia de 400.000 hectáreas y una pérdida de más de 500.000 hectáreas. O sea, es uno de los elementos más frágiles que hay, ¿verdad? Es mucho más fácil volarle machete a un medio charral, por llamarlo así, que ya aparece como una imagen de satélite como bosque secundario, o volarle fuego, y además se nota menos por parte de la sociedad, ¿verdad? Hay menos denuncia, pero sí es algo totalmente cierto. Es uno de los elementos más frágiles. Por esa razón, cuando se diseñó este proyecto, se diseñó pensando en bosque secundario, por eso mismo, ¿verdad? Porque se sabe que hay un capital ahí de cobertura con todos los beneficios ecosistémicos y todo lo que ya hablaron, pero además habría una oportunidad de darle valor económico a través de su utilización o ver el potencial del valor económico para que se mantenga en el tiempo y estas pérdidas, que como dije, alrededor de 500.000, si no mal no me acuerdo, hectáreas en un periodo que ahorita no determino, se reduzcan, ¿verdad? Dar esas posibilidades a los propietarios de las fincas. Pero esa es la razón. Ok, Brian. Gracias. Adelante, Brian. Gracias por esa aclaración, porque... Bueno, perdón. Y el último dato es del 2021, o sea, ya considera lo que se desapareció por piña o por naranja o por otros cultivos. No es la gran fortaleza que estos datos tienen es que es una serie histórica Y consistente. y la metodología es consistente. Entonces, obviamente, sí, podemos fallar, se puede haber fallado en el área, ¿no? O sea, pueden haber fallas sistemáticas, etcétera, pero es comparable a lo largo del tiempo. Ok. Adelante, Brian. Perdón. Entiendo que el bosque secundario en el país sí es, como todo el mundo lo reconoce, como un recurso frágil. Es un recurso muy vulnerable y de ahí el interés en manejo sostenible como opción para conservar y mantener este proceso de restauración que alguien estaba mencionando. Hay especies no nativas en bosques secundarios. Ahí estaba el guayabo en alguno de los juegos de datos. Creo que todos sabemos que hay muchos árboles en parcelas en bosques secundarios que estaban presentes, por ejemplo, en el potrero, antes del abandono del potrero. ¿Ya? Creo que todos esos árboles de Guásimo, por ejemplo, muchos de ellos estaban probablemente en los potreros cuando la finca ganadera estaba activa.
Sí, Es y correcto. estas aclaraciones se pueden hacer, por supuesto. Sí, y para mí son especies importantes en bosques secundarios. El bosque secundario es bosques nuevos, bosques que están siendo restaurados durante nuestra época, contienen especies no nativas, contienen especies, tanto laurel, los laureles probablemente estaban en los potreros, no antes del abandono. Los bosques secundarios son así. Creo que es importante señalar este hecho y considerar que estas especies son parte integral de los bosques secundarios. Si me permiten, un par de observaciones sobre los datos Por que favor. se presentan. Gracias. Por favor. Pura vida. Creo que hoy en día podemos estimar biomasa con relativa facilidad, digámoslo así. Muchos de nosotros lo hemos hecho y nosotros hicimos un trabajo reciente donde la colega Adriana Aguilar, que creo que está participando en este evento, ella es coautora del trabajo que fue publicado, donde estimamos biomasa para especies maderables, potencialmente maderables y especies sin uso potencial. Y creo que eso, si estamos viendo un papel del bosque secundario como sistema de producción y además que contribuya a objetivos de mitigación de cambio climático, que debiera ser relativamente fácil estimar biomasa e incluir las estimaciones de biomasa en las presentaciones. Uno más, hoy en día podemos hacer muchas cosas, ¿eh? A mí me interesaría saber cuál es el rango altitudinal donde tenemos parcelas en bosques secundarios, y porque pensando en el rango altitudinal y la adaptación al cambio climático, podemos calcular también, es relativamente fácil, una característica del bosque que seguro que conocen, que es el índice de temperatura de la comunidad. Entonces, esta característica puede ser calculada, y si tenemos una serie en el tiempo de datos ante el cambio climático, una hipótesis es que el valor del índice de temperatura de la comunidad va a seguir aumentando si el bosque se está adaptando. Por otra parte, si la temperatura... Sería un indicador, Brian. Sería un indicador. Sí, un excelente indicador del grado en que el bosque se está adaptando o no al cambio de temperatura, por ejemplo. Y si hay interés ahí, si no lo han visto, nosotros con mucho gusto podemos pasarles... Nada más, me pueden poner un correo a mí con mucho gusto y yo les puedo enviar información para eso. Finalmente, hay muchas cosas ahí en lo que he visto que me gustaría citar en mis clases de posgrado. Entonces, si nos pueden avisar en qué momento tendremos acceso a documentos y datos que podamos citar, eso sería genial para nosotros aquí en el CATI. Eso es todo de mí. Muchas gracias. Brian, muchísimas gracias por los aportes. Ya los copiamos. De hecho, vamos a volver nuevamente con algunos de ustedes a conversar, que nos interesa mucho, principalmente en este índice. No sé cómo está la política de edito, esto es un trabajo de edito, pero por nuestra parte sería genial que ya estas sistematizaciones pudieran se pudieran estar más bien analizando. Estamos en el proceso, porque yo creo que es algo importante. Todos los aportes que se puedan dar serían geniales. En todo caso, creo que la presentación va a estar disponible en la página web de la Cámara, y lo mismo los vamos a estar a ustedes, como les estoy molestando durante estos meses, para poder tener tener un estudio más sólido. Brian, muchísimas gracias. Natalia, por parte de la Cámara, te va a escribir para solicitar esta información y, como te digo, para poder tener elementos documentales y bases más fuertes para nuestras conclusiones. Gracias, Brian. Alvarito, adelante.
Muchas gracias, Brian. Pura vida. Buenas Adelante, tardes, don Edward. aquí estoy metido entre el carro haciendo el Buenísimo. vivo porque no había otra opción. Mira, No, buenísimo. Solo por estarles. tal vez como yo soy del grupo de los prácticos, a veces demasiado diría yo, pero vea que ya lo han dicho varias personas aquí. Yo pienso que ese tema, tal vez de las 970,000 hectáreas, tiene que ver algo con el proyecto que Red viene manejando y tratando de consolidar con la colocación de hectáreas, y tal vez era todo el país, en referencia a lo que decía Johnny Méndez. A mí lo que me preocupa del bosque secundario, donde estoy ubicado yo estoy ubicado aquí en Liberia, yo me puedo ir un poco para Bagaces, me puedo ir un poco para la Estación Experimental Horizontes. Nosotros hicimos una práctica en un taller que hizo GIZ, si mal no recuerdo, sobre el tema del bosque secundario, y a nosotros nos preocupó mucho porque se habla mucho del tema, pero para mí hay un tema de fondo que es el tema de que y al final de cuentas alguien va a hacer ese manejo de ese bosque, y ese bosque, hablamos de réditos, hablamos de servicios ecosistémicos, pero al final de cuentas, la gente está esperando el tema más del rédito. ¿Qué me van a pagar a mí o qué puedo tener yo de ese manejo de ese bosque secundario? Y en esa práctica que hicimos, yo les decía, sí, había una alta densidad de árboles valiosos, cenízaro, guapinol, guanacaste, cedro, uno que otro caoba, y al final la pregunta era, bueno, ¿qué forma tenían esos árboles en ese montaje de parcelas que teníamos? Porque podemos tener datos muy interesantes y todos los árboles, digamos, desde el punto de vista de manejo, de aprovechamiento futuro, tal vez no nos sirvan para nada, y tal vez eso pensando en la tuca, en la troza de por lo menos 5 metros o 6 metros de altura, tal vez estoy siendo muy soñador. Pero yo aquí lo que terminamos conversando fue que, bueno, en la zona en la que estamos, tal vez esto no es tan valioso como si estuviera yo en Upala, o en San Carlos, o en Sarapiquí, o en la zona sur, o inclusive en la península de Nicoya, que son otras condiciones de otro tipo de bosque. Entonces, es importante que tal vez esta aplicación, y lo decía Ronnie de Camino, es muy importante llegar a ese bosque secundario en etapa 3 o 4, que es una etapa donde yo extraigo algo y me permite poder darle continuidad al manejo que quiero hacer de ese bosque. Porque, te digo, al final, la gente lo que está buscando es tener alguna opción de ingreso de ese bosque, y por eso yo creo que se convierte en algo muy frágil. Hay muchas áreas, lo decía Brian Finnegan ahora, que fueron producto de malos precios de la ganadería, que muchas áreas se abandonaron. Se abandonaron del uso. Hay áreas de arroz, recordemos, aunque parezca increíble, cuando hablamos de arroz hablamos de suelos bastante planos. Se han perdido alrededor de 60,000 hectáreas de arroz. No vamos a hablar del tema de frijoles. Hay un incremento en área de piña, y lo que sí es cierto, y coincido plenamente, es que el bosque secundario, si no nos da o no le ofrecemos al poseedor, que ahora que hablaron de gobernanza, al poseedor una alternativa que le permita tener un rédito, va a seguir en la condición que está, que es simplemente en el momento que no le sirva a la gente, se lo va a volar. Eso es lo que yo visualizo como un comentario general del tema, pero hay que darle a la gente la opción de que ese bosque le dé un rédito, porque aquí todos hablamos del manejo, hablamos de todos los temas que son súper valiosos, pero tal vez no estamos considerando qué está pensando el dueño de esa condición que la perdió por alguna razón. Ese para mí es el actor más importante en esta ecuación. Buenísimo, Álvaro. Incluso me voy a permitir leer lo que indica Olger Irola. Me parece que el bosque secundario temprano para el dueño del predio es un barbecho de la actividad agropecuaria, de manera que en cuanto lo requiera el espacio lo habilita al uso no forestal. No hay una intencionalidad de creación de bosque secundario como actividad forestal. O sea, estamos claros en el sentido de que si no hay, como usted bien lo decía, Álvaro, ingresos por ese bosque secundario, la amenaza que existe para que desaparezca es
muy alta. También estamos claros en que las etapas 4, 5 son las etapas en donde podríamos estar viendo ingresos por, digamos, tradicionales como es la madera. Imagínense que haciendo los análisis multitemporales aquí con Don Luis, hay algunos bosques que tienen 30, 32 años. Inclusive en los talleres, uno de los comentarios es que en algunos casos ya esos bosques se podrían confundir con bosques maduros y eso podría ser, hasta cierto modo, una arma de doble filo o podría ser negativo para que en términos de gobernanza nos pidan todas las cosas difíciles y burocráticas para poder aprovecharlo. Hay un reto, que es un reto es en las etapas tempranas, cómo podemos asegurar que ese bosque secundario se conserve y ahí sí entra un poco la mezcla entre no solamente lo que en productos y subproductos puede estar dando ese bosque secundario, sino en servicios ecosistémicos. Ya lo decía también Brian con lo que es la parte de biomasa carbono. Pero bueno, eso no solamente hablarlo, sino ver cómo lo aterrizamos. Don Jorge. Sí, buenas tardes. Principalmente por eso creemos que hay que tener esa visión de finca integral, en donde podamos lograr que en algún momento el bosque secundario se vuelva una caja chica, pero también que es el área que le permite al pequeño productor, mediano productor, accesar al recurso hídrico, accesar a la fauna, tener más elementos que le permitan a él subsistir en ese manejo de bosques. Y posiblemente vamos a tener que meternos mucho en la gobernanza para volver a sistemas donde no sea tan complejo la tramitología para que ellos puedan accesar a ese bosque. Y algo importante también, y quería, antes de comentar lo que William Montero nos indica en el chat, y es que dentro del equipo tenemos a tres personas, digamos, hay dos que están más en la parte industrial. Héctor nos está ayudando, pero también está don Olman Serrano. Y don Fernando no recuerdo el apellido, siempre se me olvida, pero es español. Fernando es un industrial. Entonces, uno de los alcances que se tiene de este proyecto y lo que decía Johnny en muy poco tiempo es al menos tener unos prototipos de productos que podríamos estar aprovechando de los bosques secundarios. Me gusta mucho lo que William indicaba de las historias que se tienen sobre el uso de esas especies. Y William, ¿tenés alguna historia identificada? Sería muy importante nuevamente porque estamos en el proceso de arranque de este estudio y queremos aprovechar todo lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces, es muy importante ver si hay ya experiencias para no meter la pata y para poder no empezar de cero, sino ver si esas experiencias pueden ser elementos que nos puedan ayudar a que estos prototipos que estaríamos tratando de presentar en términos de diseño y de especies sean los más adecuados posibles. Antes de dar la palabra a Natalia, quiero comentar lo que dice William en el chat. Dice, sería importante coordinar con expertos en taxonomía y hacer una lista de lianas, leñosas, palmas, helechos y ornamentales, otros grupos con gran potencial para otros usos. Parece que es muy conveniente y ver si hay algo al respecto y plantearlo otra vez, al menos tener una referencia, ya que los bosques secundarios son ricos en estos grupos y buscando potencial de diversos usos como el ecoturismo, colorantes y fibras. Juan José Serrano nos dice, en las primeras etapas se puede pensar en lo que menciona William para generar otros usos como ingredientes, que eso también es importante. Natalia, adelante. Gracias. Sí, retomando acá algunos de los comentarios que nos han realizado y también retomando lo que hablamos al inicio, creo que algunos también iban ingresando en el transcurso de la sesión, como parte de los insumos que vamos a ir generando y también posterior a este taller, van a estar disponibles las presentaciones, van a estar colgadas en la página web y también las vamos a enviar a sus correos, como realizar una inscripción, ahí nos va a quedar el registro y adicionalmente vamos a colgar un formulario que precisamente es para empezar a sistematizar esas experiencias que nos permitan validar especies o obtener algunas otras recomendaciones. Es importante mencionarles que en el estudio, ahora que mencionan el comentario de don William, en el estudio, precisamente con el primer barrido que hicimos de los índices,
las principales especies coincidían con que eran palmas, lechos, y en este caso particular excluimos esas especies que correspondían con lianas, palmas, lechos, y también las especies de mangle. Igualmente, es algo que se puede retomar porque tenemos pues las bases suficientes para retomar algunas de estas especies y usos, y también invitarles a que posteriormente puedan revisar el formulario. Ahí mismo van a poder ir incluyendo esas experiencias o recomendarnos con quién conversar también para ir sistematizando la información. Importante que todo este proceso es un periodo de tiempo corto. Sin embargo, algunas de las acciones que posiblemente en el periodo de 8 meses no se puedan lograr, la Cámara las va a retomar como proyectos individuales y también dentro de las agendas que ya llevamos en las diferentes áreas. Entonces, hay cosas que se van a plantear y posiblemente van a quedar como una estrategia o un planteamiento, algo que decía don Johnny Méndez, que son cuestiones que posiblemente no vamos a tenerles el resultado inmediato, pero sí va a ser un proceso de seguimiento y sostenibilidad en el tiempo que vamos a ir logrando. Lo mismo con las hojas de ruta. El tema comercial va a darle continuidad a todo el proceso en largo plazo, porque vamos a tener hojas de ruta con el Make y con ProCommerce, siempre pensando en estándares y en la promoción de la madera de diferentes especies y entornos en el mercado local y también en el mercado internacional. Entonces es importante siempre ver un poco la vinculación de los proyectos y procesos que estamos desarrollando, que vienen desde el punto de vista de la base técnica, que es lo que hoy estamos presentando, pasan por un proceso de análisis también de capacidades y el soporte del tema de gobernanza, y luego vamos al paso de prototipos y desarrollo de las estrategias de mercadeo. Entonces eso también como para complementar un poco y retomar lo que hablamos al inicio para quienes no estuvieron en esa sección de la charla. Le devuelvo la palabra también a don Gustavo. Muchísimas gracias, Natalia. Y algo importante antes de pasarle la palabra a Héctor, que nos va a hacer un resumen. Si alguien tiene un comentario más, una pregunta, bienvenido. Vea, algo que nos interesa enormemente es, como les decía e insistimos, es en utilizar la experiencia de ustedes. Aquí hay regentes que andan con las botas puestas casi que todos los días. Hay academia, hasta Katy Stalaer, otros que está, creo que la Universidad Técnica, por está William también, pero creo que hay varias gente de academia también, y creo que es riquísimo el tenerlos ustedes aquí reunidos y estar aprovechando la experiencia que ustedes tienen. Vamos a tener otros productos y vamos a estarlos molestando, así en una horita, horita y media, para poder capturar y como lo decía Johnny al inicio, pues ya hay algunas experiencias, lo decía Brian también, lo decía William, Álvaro, etcétera, y esto es lo que nosotros queremos aprovechar en estas reuniones tipo taller, tanto presenciales como virtuales. Creo que en la tarde de hoy ha sido una tarde muy rica en aportes muy concretos, muy concretos, y los hemos tomado, y no solamente los hemos copiado, sino también esta reunión está grabándose, les vamos a pasar los links y Natalia pues nos va a pasar también las presentaciones. Don Héctor, adelante. No, si quiero, pues, usted es esa, está bien. no, nada más. Ya. Voy a quitar el Ya, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la participación. Ha estado súper interesante y me agrada mucho yo creo que un buen grupo de trabajo, y creo que esta hora vamos a seguirlo utilizando porque, como dijimos, vendrán más talleres. Tenemos que trabajar toda la parte de gobernanza y además toda la parte de industrialización posteriormente. Agradecido con quienes tomaron la palabra. Bueno, don William empieza con que sí, debemos trabajar en todo lo que es propiedades físico-mecánicas de la madera, datos de crecimiento, índices de valor, importancia de uso, pensando en otros usos que no sean necesariamente la madera. Ahí, tal vez, como dijo Natalia, lo de la parte de usos no maderables posiblemente nos va a quedar para después como recomendación, porque creo que difícilmente vayamos a tener tiempo ni estar entre los términos de referencia. Sin embargo, sí estamos trabajando en todo un documento sobre
características de la madera, características de los árboles, y ahí dentro de las características de los árboles estamos tomando en cuenta otros beneficios como fibras, colorantes, etcétera, que eventualmente en el futuro pueden servirnos. Historias de personas y uso cultural sí es algo que nos interesa mucho, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto, yo me acuerdo haber visto una mesa de una sola pieza de madero negro de Gliricidia sepiem, y parece una madera súper utilizable para ese tipo de cosas. Después Cintia nos habló del tema del paisaje productivo y actividades alrededor del bosque. De ahí voy a llamar la atención. Nosotros hemos estado conversando, y lo vamos a ver en el tema de gobernanza, de cómo reducir los costos de transacción, ¿verdad? Porque no puede ser, ya estamos viendo que la mayoría de este bosque está súper fragmentado, ¿verdad? Y no podemos pedirle los mismos requisitos de un plan de manejo para áreas mayores a 30 o 50 hectáreas. Es algo que estamos estudiando. Se los dejo ahí picando un poco para que lo piensen, pero en el equipo hemos discutido de ver cómo se puede elaborar, que la Administración Forestal del Estado elabore un registro muy simple y que los propietarios puedan declarar su área como bosque secundario, dándole un plazo a la administración para que revise o no, y que si no revisa, entonces queda ya determinado como bosque secundario, porque también la experiencia nos dice que los mapas de por sí elaborados a partir de imagen de satélite para este tipo de áreas pequeñas no nos van a funcionar, ¿verdad? Eso sirve para tomar decisiones a nivel macro, a nivel país, y posiblemente para hacer reclamos de carbono, etcétera, pero difícilmente para determinar si una pequeña finca de 5 hectáreas tuvo bosque en 1990, para eso no nos va a servir. Yo ni nos recuerdo así los objetivos, eso lo tomo muy en cuenta, ¿verdad? Porque el tiempo es poco, y hay un mandato con el cual tenemos que cumplir. Nos habló del área, yo creo que eso quedó suficientemente aclarado. Con Brian coincidimos, y con todos ustedes, de que se trata de un recurso frágil, que para que sea sostenible, como lo dijeron los compañeros al final, también tiene que de alguna manera dar réditos, pero para eso hay que crear política pública, y un poco este proyecto, cuando se concibió hace 2 años, se concibió pensando en cómo desarrollar política pública para un área con cobertura que realmente está desde nuestro punto de vista desprovista de políticas públicas. O sea, si son charrales o barbechos ¿cuál es la alternativa que tiene el propietario para no dar el cambio de uso, que en buena teoría es privado? Si son bosques secundarios de 25, 20, 30 años, ¿cuál es la alternativa de manejo costo efectivo que tiene el propietario para hacerlos? Y igual compartimos completamente, como lo dijo Álvaro y como lo dijo, bueno, creo que el compañero Irola, que lo escribió, si no hay réditos y si no hay respuestas para el propietario, difícilmente estaríamos logrando los objetivos. Y esto es, digamos, esto sería como uno de los primeros esfuerzos, para no decir el primero, en traducir esto en algo de política pública. Sí, hablaron de otras cosas técnicas, como la forma y el tamaño de los árboles. Es algo que hay que tomar en cuenta. Creo que la industrialización puede dar respuestas a trozas cortas y de menos diámetro, y posiblemente madera de menor densidad y blanca. Es algo que hay que tomar en cuenta. Y difícilmente vamos a obtener ahí trozas de 5, 6 o 8 metros. Va a ser muy difícil, y ese es el tipo de pensamiento que nos vamos a tener que dirigir. Y al final todos coincidimos de que
si bien el bosque secundario parece un importante recurso para el sector forestal de Costa Rica, sí es un tema que ha estado un poco al margen de las discusiones. Se le ha tratado en una forma similar al bosque maduro y no puede ser por efectos de costo-efectividad, costo-eficiencia, beneficio-costo para el productor. Y en eso creo que coincidimos todos y es la razón de ser de este proyecto. Entonces, yo de mi parte agradecerles la participación. Bueno, eso le toca decir a Gustavo que va a cerrar. Quedamos atentos a los próximos talleres, que vamos a tocar ya otros temas como gobernanza y posteriormente cómo llegar a prototipos, que es parte de, y como todo van a quedar temas hacia el futuro, ¿verdad? Pero eso es lo interesante de esto, ¿no? Van a quedar temas hacia el futuro que tienen que ver con otros beneficios, que los vamos a tocar por aquí, pero que no vamos a profundizar en ellos posiblemente. Muchísimas Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias, don Héctor. Todavía tenemos la mano levantada y no vamos a dejar de aprovechar esta oportunidad, y quisiera también leer rápidamente algunos de los comentarios que están en el chat. Don Álvaro Solano nos indica que tenemos que tomar en cuenta a los propietarios, o sea, que abandonaron esas áreas, tienen mucho que decir. Lo otro es que William nos dice que la legislación en temas del PFM, del plan de manejo, ¿qué será el PFNM? Está muy simple, le falta mucho trabajo, indicadores, antes hay que hacer diagnóstico para... ¿Qué era, William? Productos forestales no maderables. ¿El PFNM? Productos forestales no maderables. Perdón. Ahorita te preguntamos, pero digamos, el otro es, dice Randall, por falta de tiempo el tema es súper importante y desarrollar el manejo entendiendo todo lo que conlleva en bosque secundario es prioritario, pero se debe oficializar un mapa técnicamente idóneo, correcto, porque hoy en día hablo para la zona norte, muchas áreas de bosque secundario, según el IFN, se están aprovechando por medio de inventario forestal nacional, se están aprovechando por medio de certificados de origen. La idea es poner una alerta a la hora de definir y ubicar las áreas de bosque secundario. Quedo a las órdenes para ampliar ese tema. Genial, muy bien, Randall, vamos a tocar las puertas. William nuevamente nos dice: hay muchos vacíos de información y la información está muy dispersa, hay que hacer trabajos para inventariarla y así poder generar indicadores para diferentes especies. Don Guillermo nos saluda a todos. Y PFN, Productos Forestales No Maderables. Muchísimas gracias, don William. Adriana y después Johnny. Todavía no hemos cerrado. Aquí la idea es aprovechar todo lo que ustedes nos puedan decir. Adelante, Adriana, que nos decía Brian que usted estuvo trabajando fuertemente en bosque secundario de Biomasa. Buenas tardes a todos. No te escuchamos, Adriana. Creo que tenés el micrófono. Acá me escuchan mejor porque sí tengo el micrófono. Perfectamente. No te seguimos escuchando. Tavo es usted. Por mientras, Adriana, mientras lo arreglas, vamos a pasar. Pero me escuchan, no me escuchan todavía. No te escuchamos. Sí se escucha, sí. Adelante, Adriana. Okay. Adelante, Johnny. Después, Adriana, y entonces si Olga quiere también participar. Adriana se escucha. Adriana se escucha. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, okay. Yo era. ¿Qué problema? Vale que ahí Olga me estaba diciendo, estos compañeros no me dicen nada. Okay, Adriana, adelante. Gracias, Olga. Primero que todo, darle las gracias porque hace muy poco tiempo compartió unos datos del primer inventario con la Cámara y ya muy pronto se hace una actividad para comunicar resultados, entonces eso lo valoro mucho. En SINAC se hacen esfuerzos por generar información y yo creo que es bueno sacar esa información de las computadoras o las gavetas o donde estén y aprovecharlas al máximo. Y si aquí no es posible hacerlo, poder contar con socios y exprimir esos datos, eso lo quiero rescatar y lo agradezco. Informar además de que, bueno, ustedes cuentan con los datos del primer inventario, ¿verdad? Que se hizo en el 2013-2014. Aquí en SINAC estamos en la preparación para hacer un segundo ciclo de forma institucionalizada, ¿verdad? Un modelo de gestión distinto al primer inventario.
Y lo que quiero decir con esto es que aunque es retador, porque esto implica, es costoso, ¿verdad? Es costoso desde el punto de vista de varios recursos, no solo dinero, sino de recurso humano y demás. Pero ojalá que también cuando generemos los nuevos datos puedan enriquecer todas estas investigaciones y seguir generando la política pública que el sector tanto necesita. Entonces era básicamente eso, agradecer porque me parece que muy pronto, hace poquito envié los datos y poder hacer un taller así, discutir y creo que se ha unido gente de diferentes sectores que puede hacer muchos aportes y eso es con lo que yo deseo que llegue a pasar también con los datos del segundo ciclo, cuando se puedan empezar a generar. SINAC está haciendo todo el esfuerzo por generación de datos y que con el apoyo de socios de diferentes ámbitos podamos exprimir esos datos y realmente llegar a la política que se necesita, la política pública que necesita el sector y muy enfocada en las necesidades actuales, ¿verdad? Tratar de ir en tiempo, ¿verdad? No a veces que se va muy a destiempo, sino que ir poco a poco. Esos planes a veces muy largos o así, ¿verdad? Es complicado, el tiempo cambia y uno tiene que ir solventando las necesidades actuales. Entonces era prácticamente eso, y que si vuelven a hacer este tipo de talleres, afortunadamente un colega aquí de SINAC me reenvió la invitación, pero si me pueden mantener ahí en la lista, les agradezco. Genial, Adriana, genial. Y gracias más bien a usted por la información y posiblemente la vamos a molestar más. Han sido muy generosos no hemos tenido ningún problema con información. De hecho, Johnny, que va ahorita a tomar la palabra, nos mandó una presentación y en el equipo vamos a hablar con él precisamente sobre la experiencia de Codeforza que ha tenido y ahí les puede comentar todos los planes de manejo que presentar. Entonces, adelante, don Johnny. No te escuchamos, don Johnny. ¿Tienes apagado el micrófono, Johnny? Yo creo que yo no soy ahora. Si no veo ahorita yo la dejé haciéndome señales que me salvó ahora. No, ahí Hola, no Johnny. Johnny. Micrófono apagado, micrófono apagado. Micrófono. Gracias, Olger. Me salvaste ahora. Ahora sí, ahí estoy. Ahora sí, don Johnny, te escuchamos muy bien. Adelante. Ok. Nada más, estos son dos láminas para ubicarlos un poquito. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Está no en modo presentación, pero la estamos viendo. Si la querés poner en modo presentación. Sí, señor, muchas gracias. Genial. Este es un bosque en Boca Tapada. Para los que conocen Boca Tapada, esta es la finca que queda ahí despuesito por el Tajo, ¿no? Entonces, lo verde es un bosque que está con plan de manejo de segundas cosechas y aquí tenemos dos parchecitos de bosque secundario en anaranjado arriba. ¿Eh? ¿Lo ves aquí arriba? Entonces, sí, señor. Hicimos el más chiquitito. Hicimos el más chiquitito y no sé por qué no hicimos el de la Paz. Bueno, no sé. Este fue el primer trabajo y este era la composición de ahí es donde me preocupa. Digamos, yo estoy de acuerdo con lo que plantean los colegas de los productos no forestales, pero en esto es un plan de manejo para productos forestales, ¿verdad? Para madera. Correcto. Hicimos un muestreo de media cadena, como hablaba Luis Ángel ahí, sobre de 0 a 10 y después hasta 70 centímetros. Y aquí tenemos que la mayoría de las especies llegan a 30 centímetros, ¿verdad? A 30 centímetros llegan ahí. Y a partir de 30 centímetros se manifiesta una especie, el botarrama. Bochysia ferruginea. Entonces, bueno, hicimos, ¿qué hacemos ahí? La mayoría de estas especies no son comerciales, el aceituno, café, cafecillo, manga larga, bueno, puede ser que sí, esto es un guanacaste, algún caramba dijo que era guanacaste, pero no es el guanacaste, el lenguavaca, principalmente el lenguavaca y el cafecillo. Tal vez don Brian nos ayuda ahí con todas esas cosas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que la mayoría para arriba de 30 centímetros, la especie dominante es el botarrama. Entonces, recordamos que hicimos un cabito de 3.5 hectáreas y había uno de 5 hectáreas a la par. Entonces, se le hizo el de 3.5 hectáreas y entonces planteamos esto antes de la cosecha, después de la cosecha y cosecha final.
Este era el bosque, con todas las demás ahí abajo, pero esta era nuestra especie meta, el Bochicea ferruginea. Se sacaron, bueno, ahí conversamos un poco, ahí habían exactamente alrededor de 35 árboles por hectárea, ahorita lo reviso ahí cuando viene, y entonces los principios, criterios, indicadores dicen que usted puede sacar, tiene que dejar 10 árboles semilleros. Ahí estábamos terminando una tesis ahí de TEC porque creo que por ahí había a Lizano, y participaban en el grupo, en el comité Quirico y Braulio. Entonces nos recomendaron sacar los árboles más gruesos, ¿va? Al maderero le interesó, y dejamos 10 árboles por hectárea entre 20 y 30 centímetros, que supuestamente están en alta producción de semilla. Entonces ahí se sacaron esos. Bueno, todavía no se han sacado estos porque no han pasado 5 años. Estamos, Braulio y la gente del TEC estaban monitoreando para ver la regeneración que teníamos acá, y los dejé de seguir, ¿va? La idea es que a partir del año 7 aquí tengamos una alta regeneración de botarrama. Creo que aquí sí es un poquito, más o menos esa es la idea de lo que estamos viendo ahí, pero son características, bosques muy pequeñitos. Les cuento, me volví, de 3.5 hectáreas, no tuvimos problemas. El de 5 y pico hectáreas que estaba a la par, que no sé por qué no lo hicimos, lo presentamos y nos pidieron un estudio de viabilidad ambiental. Y eso cuesta $2,000. Entonces no da, porque son 5 hectáreas. De ahí es donde hay que retomar esto que estaba planteando Héctor. O sea, son 5 hectáreas y media. El plan de manejo puede costar unos 600, una cosa así, pero si la viabilidad ambiental vale 1.200.000 colones, se complicó. Y todo esto está dentro de Mackenzie, se debe cumplir esa normativa. Eso era lo que tenía, nada más, Gustavo, compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, Johnny, porque inclusive, pues, ahí nos permite también hablar sobre los próximos pasos, no solamente en la identificación y la descripción del bosque secundario, los cuidados que tenemos que tener y que ustedes nos han llamado la atención, sino también un elemento importante que se ha tocado en este taller y los anteriores es la parte de gobernanza y la relación entre, digamos, las características de área, los bosques secundarios, la productividad y los costos que por gobernanza o por legalidad deberíamos de asumir. Pero también nos volvés a reiterar que existe mucha información importante, que el hecho de que ustedes pues nos las compartan va a ser importante para poder, como te decía, tener al final pues un documento que sea práctico. Nuevamente lo decía, creo que Álvaro al inicio, y que nos pueda ayudar a procesarlo. Vamos Natalia está pidiéndote una reunión, Johnny, con vos para ver y la otra también presentación con Brian también, vamos, y con Ariana y con William. Creo que hay un montón de gente buenísima. Más bien nos hemos pasado el tiempo, y vamos a molestarlos nuevamente para ir viendo cómo van evolucionando los productos, que ustedes nos digan, no, miren, pónganle atención acá, no, van bien, caminando bien, porque al final quisiéramos tener un producto que realmente sea de consenso participativo, pero más que todo, no solamente por el proceso que es normal, que es que se pueda llegar a un entendimiento y una participación, sino por la experiencia que ustedes tienen. No sé, Natalia, si quisiera cerrar o una vez cerramos ya. Sí, nada más agradecerle, bueno, a todas las personas participantes del taller, porque realmente igual la convocatoria no fue tan amplia, pero sí queríamos socializar los resultados. Como les decía, todo va a quedar grabado y sistematizado, va a quedar disponible para que ustedes puedan ver de nuevo la grabación, los comentarios que se han realizado. Si quieren retroalimentar, también vamos a habilitar ya a partir de mañana un formulario de Google en el cual ustedes pueden empezar a también darnos otra información que ustedes gusten que tomemos en cuenta para el tema de selección de las especies. Importante retomar un par de temas que se comentaron, que es el tema de bueno, cuáles son las alternativas para los pequeños productores. Hemos visto que hay bosque secundario, pero el grado de fragmentación es bastante alto, entonces hay que siempre trabajar con que las áreas no van a ser de mayor a 500 hectáreas en su mayoría, sino que vamos a tener parches pequeños, y que la intención con el tema de gobernanza y políticas públicas es brindar alternativas que reduzcan los costos, tiempos, y que también sean factibles económicamente para los pequeños productores, y trabajar de manera
asociativa, que es algo que ha planteado la Cámara a través de diferentes etapas de proyectos que hemos realizado, de consultorías donde hemos conversado con pequeños productores, y aunque tal vez como sector no lo tengamos mapeado, ya ellos en la industria y en otras áreas trabajan de manera asociativa para cumplir con diferentes demandas que existen en el mercado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sistematizarlo y ahora llevarlo también a la práctica en otras dimensiones, siempre tomando en cuenta la participación de todos los sectores en este proceso. Entonces sería agradecerles nuevamente y con esto concluimos el taller. Muchísimas gracias, un abrazote a todos, que tengan una linda tarde, bendiciones y pura vida.